De punto medio le agradezco a Jacqueline Hinojosa, presidenta del organismo de mujeres de la CNP del PRI, Juan Zavala, secretario general de Movimiento Ciudadano, el senador Israel Zamora, vicepresidente de la Comisión Permanente en el Senado, que estén con nosotros esta noche. Bienvenidos, bienvenida. Buenas noches, ya regresó. Buenas noches. Ya regresó quien andaba ausente, Jacqueline Hinojosa. ¿Algún comentario respecto al resultado de las elecciones? No te habíamos podido ver para preguntarte. Pues quedó claro, nosotros siempre respetamos la democracia. Lo que sí, y lo digo de manera personal, sí me duele el México que vamos a tener, pero bueno, estaremos en la resistencia como siempre. Aprovechando que estamos en ese tema, hablábamos con Jesús Zambrano hace algunos momentos, pues es ya prácticamente inminente la desaparición del PRD como tal, la pérdida del registro. ¿Qué opinión les merece esto, siendo el PRD un partido tan importante? Pues sí, da tristeza que esté en esta crisis el PRD. Yo recuerdo ver de niña un PRD donde representaba la verdadera izquierda, porque ellos sí representan la verdadera izquierda, que daba la lucha, que estaba haciendo una oposición fuerte entre muchos gobiernos, tanto el PRI y el PAN. Entonces yo creo que México necesita esas voces de verdadera izquierda como lo es el PRD. Juan. Yo creo que pues sí, efectivamente es una pérdida de un partido histórico que tuvo muchos logros en favor de México. Yo creo que eso es lo que sucede cuando uno va coaligado con dos partidos, con los negativos como los que tienen el PRI y el PAN. En esa coalición PRI, PAN y PRD, los tres perdieron porcentaje de votación. Creo que ese es el rechazo de una inmensa mayoría de mexicanas a una alianza y a unos partidos que representan pues lo peor del pasado en México. Y por eso creo que tenemos que aprender de esos errores como el que cometió el PRD, de desdibujarse y seguir construyendo una alternativa para México como estamos haciendo en Movimiento Ciudadano. A Movimiento Ciudadano le insistieron mucho para que se uniera a este frente. ¿Crees que hubiera corrido con la misma suerte que el PRD? Digo, no creo, porque nosotros creo que tenemos una identidad propia, tenemos gobiernos propios, pero sin duda alguna no hubiéramos podido ser la alternativa que hoy somos para millones de mexicanas y de mexicanos, y sin duda no hubiéramos podido crecer en la votación más del 500% como lo logramos hace 2 semanas. Israel. Pues yo creo que la sentencia la dio el pueblo de México. Algo hizo mal el PRD, un partido que sí fue cuna de la izquierda, sobre todo en la Ciudad de México, un partido que fue fundado por grandes personalidades políticas en nuestro país, Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, y la verdad es que algo pasó, algo hicieron mal en el 2012, precisamente al aliarse en este plan por México, el Pacto por México, que lo único que provocó fue que se desacreditara su imagen como un partido que representaba los intereses del pueblo, y ahí vino las consecuencias que hoy está viviendo ese partido. Bueno, cambiemos de tema, hablemos sobre los resultados que presenta el día de hoy Morena y Claudia Sheinbaum respecto al Poder Judicial. Senador, pues de acuerdo a estas encuestadoras, más del 80% de los encuestados dicen que sí es necesario. ¿Cómo interpretan estos números? Pues mira, nosotros sabíamos que eso iba a suceder. Creo que era el 2 de junio muy clara la señal del pueblo mexicano. Salir a votar 36 millones fue también porque en las plazas públicas se pedía el voto para lograr el plan C, para tener las 2/3 partes de los senadores y de los diputados federales para poder hacer las reformas constitucionales, entre ellas esta reforma al Poder Judicial. Entonces no nos sorprende, lo esperábamos, pero creo que viene a confirmar que 8 de cada 10 personas dicen hay que reformar al Poder Judicial, y 1 de cada 2 dice que considera que el Poder Judicial es o muchos son corruptos o todos son corruptos. Entonces es evidente que la falta de legitimidad en el Poder Judicial la percibe el pueblo de México, y el pueblo de México demanda, como lo vimos también en redes sociales hace un momento más aquí en tu programa, demandan que se reforme el Poder Judicial. Y aquí. Es que me perdí con tanta labia. ¿Cuántas personas fueron encuestadas? Bueno, 36 millones de mexicanos respaldaron el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum. Estamos claros. ¿Cuántas personas fueron encuestadas para lo del Poder Judicial? Bueno, mira, lo que vamos a decir, pues es evidentemente, como en todas las encuestas se toman muestreos, o sea, basta tomar un muestreo adecuado, pueden ser 1,000, 2,000 personas. El tema es, no importa el número de personas. Queremos saber cuánto fue el muestreo. Aquí? Pues no, porque no lo han dicho. Es que es el tema, no lo han dicho. Pero sí, todo mundo y todo México ya votó, los 130 millones de personas de México. Y no estamos diciendo que no se quiera o no se pueda reformar el Poder Judicial. Todo es perfectible. Pero las formas y el cómo, ahí está el detalle. Como decía mi abuelita, el diablo está en los detalles. Y lo que quieren hacer, de verdad no hay manera. Tú eres abogado, tienes amigos, o tú mismo alguna vez participaste en el Poder Judicial o en tribunales siendo estudiante. Y sabes, es una carrera. Sabes que todos empezamos allá, porque yo trabajé en el Poder Judicial, como meritorios, como técnicos judiciales, y presentas exámenes para ir subiendo de puesto. Presentas exámenes, tienes una carrera, te capacitas. No sales a las calles a pedir el voto cual diputado para ver quién es el más popular. ¿Quiere responder antes de pasar? Claro que sí, que me diga ella por qué está en contra de la elección de los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es el punto que ellos tienen para prohibirle al pueblo de México elegir? Es evidente que no conocen la reforma, porque ninguno de los requisitos que se establecen actualmente en la Constitución para lograr ser ministro, hablemos de los requisitos llamados de elegibilidad, ¿sí?, se modifican, siguen siendo los mismos, tienen que tener la misma experiencia. Si les preguntamos si han leído la reforma y saben cómo se van a hacer la lista de postulaciones, probablemente no nos van a poder contestar. ¿Y aquí? A ver, tú estás diciendo que hay una justicia popular, ¿no? No, yo estoy diciendo que los requisitos de elegibilidad siguen siendo los mismos. Tengo otra duda, porque todo el mundo también la tenemos. Las elecciones cuestan un montón de dinero, y el mismo presidente y ustedes lo han dicho.
Ahora, ¿cuánto nos va a costar elegir a los ministros, a los jueces y a los magistrados? Es otro gastito que vamos a tener los mexicanos de nuestro Vamos bolsillo. con Juan y luego pasamos Sí, yo creo, Pedro, más allá de la encuesta incluso, obviamente el Poder Judicial necesita una reforma, eso es un hecho. El punto es que reforma. Y esta reforma que se está proponiendo solamente debilita al Poder Judicial en todos los sentidos, solamente facilita la captura por parte de poderes fácticos y de poderes políticos. Si se quisiera hacer una reforma judicial de fondo, estaríamos hablando de una reforma del sistema de justicia en México. Es decir, no solo jueces, magistrados, ministros, consejeros, sino también hablando de las fiscalías, también hablando de los ministerios públicos, de las policías. Y eso no se toca en ninguna parte de la reforma, porque esa reforma es una venganza personal del presidente de la República. Le contesto al Senado, por supuesto que yo estoy en contra de que los jueces y magistrados sean electos por voto popular. La única, en democracia hay muchas lógicas. Una es la de la legitimidad democrática. Pero le pregunto al Senado, ¿por qué no mañana encuestamos a ver si se imprimen más billetes? Y entonces ya los circulamos. No lo hacemos porque creemos que debe haber un órgano autónomo, independiente, como el Banco de México, que se dedique a eso. Y me parece que el caso de jueces y magistrados es exactamente lo mismo. Queremos un árbitro que conozca las reglas, que las sepa aplicar. Nunca pensaríamos que en un partido de fútbol, digamos, quién quiere la mayoría, que es el árbitro. Que nos digan quién va a hacer la propuesta. Y te apuesto que no van a saber quién hace la propuesta. Contéstenme quién va a lanzar la lista de postulaciones. Porque por eso es el Senado y quién más. Bueno, pues el Senado, en otra parte, la Cámara de Diputados, el presidente y la Corte. Ok, entonces los tres poderes de la Unión van a lanzar una lista de postulaciones de 10 aspirantes. 10 aspirantes. El Poder Judicial, 10 aspirantes. El Poder Ejecutivo y 10 el Poder Judicial, repito, por la experiencia que tiene. Quien va a organizar las elecciones es el INE. El mismo día de las elecciones ordinarias. Es el mismo día de las elecciones ordinarias. ¿Por qué? Porque, imagínate, se preocupan por el presupuesto y cuánto nos van a costar las elecciones, que es poner en las manos del pueblo mexicano la elección del Poder Judicial, de los ministros, magistrados y jueces del distrito. Pero no se preocupan por los 900,000 pesos que recibe un ministro al mes como pensión de retiro. Senador, eso también se elimina, por cierto, en esta reforma. Una duda personal, el dinero más bien dicho, ¿van a recibir dinero quien se postule? ¿Para hacer campaña? No van a poder recibir financiamiento ni público ni privado. El INE va a organizar foros, debates, en donde los ministros a nivel nacional van a poder dar a conocer sus propuestas. Es decir, estarle regateando al pueblo de México que pueda elegir a sus jueces, porque es desconocer la voluntad popular que votó 36 millones y 8 de cada 10 mexicanos dicen que se reforme, y les están regateando ese derecho porque consideran que no tienen la capacidad intelectual para elegir un perfil. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Te lo pregunto porque en varias mesas que hemos hecho en este espacio coinciden mucho en la incógnita, en la preocupación, en el que entonces, ¿de dónde van a tener recursos para poder hacer sus campañas? Y si el recurso no viene del gobierno y viene de un ente privado o de sus propios bolsillos, pudieran, digamos, estar ya debiéndole a alguien para cuando lleguen al poder. Es parte de lo que se ha dicho en esta actualmente la independencia de los ministros está comprometida en tanto que el que los propone es un presidente de la República, una persona, y 2/3 partes del Senado. Es decir, 80 personas más o menos son las que deciden quién va a ser el ministro. Dime si no hay ahí un compromiso. Dime si no se ve comprometida la independencia del ministro. Es voto secreto. Cuando tú mandas y dejas que el pueblo mexicano sea el que vote, llega con legitimidad. Actualmente, la diferencia entre legalidad y legitimidad está en que la legalidad es que tú tienes una facultad que te da la ley, y la legitimidad es que quien tiene el poder de darte esa facultad te lo da, que es el pueblo de México. Actualmente los ministros tienen legalidad, pero no legitimidad. Y aquí. Popularidad y justicia no es lo mismo, Israel. No es lo mismo. Y te lo voy a poner así de fácil, con algo que todos conocemos en nuestras casas. Cuando crucificaron a Jesús, Poncio Pilato le dijo al pueblo sabio judío quién querían que se liberara. O Barrabás, que era un delincuente, o Jesucristo, que obviamente estaba difundiendo la palabra de Dios. ¿Y qué dijo el pueblo sabio judío? Que liberen a Barrabás. Esa es la popularidad y la justicia popular. Y la justicia que está en juego es la de carrera profesional, con especialistas, con personal capacitado. ¿Qué necesitamos? Sí, que sea más ágil la justicia, que sea más económica, que haya más jueces y magistrados, porque de verdad la carga laboral es muchísima. Okay. La OCDE dice que necesitamos 64 jueces o magistrados por 100,000 habitantes. ¿Sabes cuántos hay en México? Sí. 1.2 por 100,000 habitantes. Por eso la justicia tarda mucho también. Yo reitero, no hay la intención de reformar en México el sistema de justicia. Si esa fuera la intención, estaríamos partiendo por otro lado. Es muy evidente que a partir de que hubo un cambio en la presidencia de la Corte, se empezó a hablar entonces sí de una reforma al Poder Judicial, que eso nunca estuvo dentro de las ideas iniciales del presidente y de Morena. Y por supuesto que la legitimidad de los jueces, de los magistrados, viene de la Constitución. Ahí está, es como el nombramiento del vicepresidente de la mesa directiva. Por supuesto que tu nombramiento tiene legitimidad porque viene de un procedimiento que está establecido en la Constitución y porque la Constitución la aprobaron los representantes del pueblo de México. Me parece que es una reforma que, si pasara así, por supuesto que Movimiento Ciudadano vamos a estar en contra, sería una de esas fases de las que siempre nos vamos a repetir. Llevamos 30 años apostando por jueces, magistrados autónomos, independientes, capaces. Sin duda hay mucho que corregir ahí. No tengo la menor duda que hay mucho que corregir en todo el Poder Judicial, que se tiene que limpiar, que tenemos que hacer muchas cosas dentro del Consejo de la Judicatura para que los sistemas de disciplina y de revisión de las jueces y magistrados sigan siendo
siendo eficientes, pero sin duda esta reforma pues no es la reforma judicial que necesita el país, todo lo contrario. En tu calidad de vicepresidente de la Comisión Permanente, por favor ayúdanos a entender cuál es el proceso legislativo que va a seguir. Entiendo que los parlamentos abiertos van a ser hasta la otra semana. Sí, el día de hoy se instaló la Comisión Permanente de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. Ahí hay un punto de acuerdo en donde la Comisión Permanente exhorta a la Cámara de Diputados. Recordemos que la iniciativa ya está en Cámara de Diputados para que se abran los parlamentos abiertos. Entonces estamos en eso, pero mira, es evidente los argumentos que dan, que no entienden al pueblo mexicano, no escuchan al pueblo mexicano, no saben lo que quiere el pueblo de México, y eso se ve reflejado en las urnas, eso se ve reflejado el 2 de junio. Ahora, la opacidad actual en la designación de jueces y magistrados parece que no la conocen, porque es a través del Consejo de la Judicatura, a través de procesos de nepotismo, como salió también, todo mundo sabe que hay un nepotismo terrible en el Poder Judicial, también mucha corrupción, y también inclusive, imagínate, hay un artículo, el artículo 94, que es absurdo, porque dice que el Consejo de la Judicatura va a vigilar y a disciplinar a los magistrados y jueces, pero no a los ministros. Eso es lo que queremos eliminar. Última intervención, Juan, y luego cerramos contigo, Jackie. Pero yo pensé que lo del nepotismo se iba a acabar con la reforma al Poder Judicial que hizo Arturo Saldívar. Dijeron que con eso se iba a acabar por fin el nepotismo en México, en el Poder Judicial, que gracias a esa gran reforma, que el Movimiento Ciudadano fue el único partido que en su totalidad votó en contra, pues no se acabó. Entonces, otra vez parece ser que se trata de una venganza, no de una reforma de verdad. Todo el tema del sistema de justicia, ahorita se hablaba del tema de la liberación de presuntos narcotraficantes. Bueno, eso normalmente se hace porque las fiscalías no hacen bien su labor y no presentan casos sólidos ante el juez. Esta no es una reforma de justicia, esta es una venganza personal de Morena contra un poder. Jackie. Y Israel, lo que queremos no es votar en contra, queremos que se escuchen todas las voces de profesionales. El Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM ya dijo que básicamente no sería la reforma, y sale Sheinbaum y Andrés Manuel diciendo que no los escuchan, que es más, Andrés Manuel dijo que ni siquiera lo leyó. Así de simple. ¿Qué queremos? Que se escuchen todas las voces, que se reforme lo que se tenga que reformar, pero la elección de magistrados, jueces y ministros de verdad es un engaño para el pueblo, y ahí sí, un dato que se lo voy a dejar, un gastito extra para todos los mexicanos. 10 segundos, Israel, para que puedas dar réplica. La reforma que estamos proponiendo va a democratizar el Poder Judicial para lograr la justicia. Y la paz para nosotros es producto solamente de la justicia. Vemos una Jacqueline Hinojosa, amigos, completamente perdida. El lunes de punto medio le agradezco a Jacqueline Hinojosa. En sus intervenciones anteriores siempre era el estar golpeteando a la actual presidenta electa, virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum. Desapareció del programa porque sabía la madrina que le iban a poner. Porque toda su cantaleta, todo lo que venía diciendo, se fue completamente al caño. Y ahorita se burla diciendo, es que solamente 1000 y fracción personas fueron encuestadas. Sí, pero la verdadera encuesta, amigos, fue el 2 de junio, donde más de 35 millones de mexicanos votaron por la doctora Claudia Sheinbaum, y ellos mismos dijeron, necesitamos un plan C. Necesitamos democratizar absolutamente todo. Créanme, si los mismos legisladores están diciendo, ¿saben qué? Vamos con la reforma. Sus priistas, sus panistas están apoyando la reforma. ¿Por qué? Porque saben que es necesaria. Y ahorita Norma Piña y toda su banda están haciendo hasta lo impensable, están acelerando motores para poder sacar lo que pueden sacar en este lapso de tiempo, que ya no va a ser mucho. Pero mientras vemos cómo Jacqueline Hinojosa, ese tipo de personajes son los que no deberían ya estar en política, amigos. Hasta aquí la información al momento, espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan esos videos, apóyanos por favor suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Informa y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver el video, y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Y recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.